Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Disculpen la tardanza, pero ya empezamos. Este, para el que compaginemos paralelamente los temas con los dos grupos, vamos a revisar hoy el síndrome talasémico. Estos temas para aquellos que me metí en otro con problemas de inmunidad. Cuando esté en cada grupo ya retomaremos la continuidad de los problemas de autoinmunidad. Pero la verdad que me salté estos dos temas y revisaremos síndrome talasémico hoy. Está bien, doctor. Bueno, gracias por su comprensión. Bien, entonces las talasemias son un problema de síntesis de las cadenas globínicas. Y si ustedes se acuerdan, cadenas globínicas son varias. Aquí vuelvo a recordar algunas: alfa, beta, delta, gamma. Delta y gamma son globinas que en algún momento tuvimos y que básicamente hacemos alusión al componente de la hemoglobina fetal. Problemas talasémicos o problemas de síntesis en las cadenas delta y gamma prácticamente no las veremos en la vida clínica que tenemos como médicos, pero sí podemos ver las dos principales, alfa y beta. Y de las talasemias alfa y beta, la más frecuente va a ser el síndrome talasémico beta. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes con talasemia beta, su problema de síntesis está en la globina beta. Y voy a mencionar también aquí una situación que en ocasiones es hereditaria y en otras se adquiere: la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal, cuando esta es hereditaria, pero puede darse la condición adquirida y nada más la señalaremos como persistencia de hemoglobina fetal. Clínicamente no va a tener gran problema, simplemente es el que portan esta hemoglobina. El síndrome talasémico puede ser homocigoto o bien heterocigoto. A lo largo de la clase vamos a mencionar cuándo son homocigotos y cuándo son heterocigotos. Entonces, pues el síndrome talasémico en nuestro país es de los más frecuentes, la beta talasemia. Constituye más o menos el 75% de los casos y se estima que el 3% de la población mexicana es portadora de esta enfermedad o de este rasgo o de esta información genética. En este cuadro, en donde se mezclan tanto el aspecto fenotípico como el aspecto genético, vamos a ver de qué manera explica este cuadro la diversidad o la gran variabilidad clínica que podemos ver en las talasemias. Veamos aquí en la primer fila, tenemos un fenotipo normal en donde el 100% de las globinas están íntegras y tenemos beta y beta del padre, beta y beta de la madre. Es decir, tenemos integridad en las cadenas de globina, por lo tanto este individuo va a ser sano o va a estar normal.
Es este mensaje o esta forma de ver los fenotipos se aplica por igual a la alfa o la beta talasemia. Pero como la beta talasemia es la más frecuente, vamos a dar esta descripción. El portador va a tener un 25% de ausencia de globina beta. A nivel genético, un 25% va a estar ausente en alguno de los padres, como en este caso tenemos a la pareja de la izquierda, donde está la punta de flecha, tenemos una información incompleta y la otra tiene ambas informaciones. Clínicamente, este individuo se va a comportar como alguien normal. Sin embargo, tiene una ausencia parcial, lo que le va a dar la potencialidad en algún momento transmitir la enfermedad. Es decir, aquí tenemos una información recesiva. Para el caso de aquellos que en donde ya se define la enfermedad, por lo tanto ya estamos hablando que integran un síndrome talasémico. Se tiene un 50% de la síntesis de globina normal y el otro 50% está ausente. Y la expresión puede ser de la siguiente manera. Una línea paterna, tener información parcial, y la línea materna, tener información parcial. Esto nos va a dar un 50% de ausencia de síntesis de globina. O bien la otra combinación que están viendo, en donde una línea paterna tiene ausencia de síntesis y la compensa la línea materna, en donde tiene integridad. Estos pacientes son los pacientes clásicos del síndrome talasémico, ya que hematológicamente vamos a ver que se van a comportar como una anemia microcítica hipocrómica. Hasta aquí el aspecto clásico. Tenemos un componente que por el tipo de expresión intenso se designa como hemoglobina H, enfermedad por hemoglobina H. ¿Qué tienen estos individuos o estos pacientes? Solamente un 25% de síntesis de globina. A nivel genético podemos encontrar, simplemente como ejemplo, la línea paterna tiene una síntesis parcial que constituye el 25% y la línea materna tiene ausencia de síntesis. El cuadro clínico va a ser igual un cuadro hemolítico, pero esta hemólisis va a ser más intensa que aquellos que tienen un 50% de síntesis. Y por último tenemos aquella condición clínica que integra la hidropesía fetal. Como pueden darse cuenta, esos pacientes que tienen hidropesía fetal no tienen ninguna forma de sintetizar globina beta. No existe el gen funcional y estos pacientes difícilmente logran una sobrevida intraútero. Pueden ser abortados o bien van a cursar con una anemia grave intraútero que les va a condicionar insuficiencia cardíaca, cor anémico y tan pronto nacen van a fallecer. Entonces, con esto podemos explicar cómo existen pacientes con talasemia que pueden ser normales, aquellos que son solamente portadores, la forma clásica y la forma severa, y aquellos que tienen muy pocas posibilidades de sobrevida. Entonces, este cuadro clínico obedece mucho a esta característica genética. Entonces, los heterocigotos van a ser los que son portadores
y los que tienen el síndrome talasémico clásico, porque no hay homogeneidad en la pérdida, hay una heterogeneidad, a diferencia de, por ejemplo, estos, hidropesía fetal, y esta se acerca mucho a tener prácticamente nada, y a estas dos últimas se les consideran condiciones homocigóticas. Y es así como aquí vamos a definir que la forma heterocigota, cuando les hacemos el corrido de electroforesis, vamos a encontrar que el componente A2 de la electroforesis de hemoglobina va a estar aumentada. Si ustedes recuerdan, el valor normal es hasta 3%, es decir, entonces necesitamos encontrar más del 3%. La, el síndrome talasémico homocigoto son los que van a formar eh, o van a definir la anemia de Cooley. Se designa como Cooley por el médico que la describe, y al ser homocigoto, prácticamente desde el nacimiento, estos pacientes hacen anemia grave por fenómenos hemolíticos repetitivos. Al tener una anemia grave repetitiva, van a ameritar con frecuencia que los estemos transfundiendo con paquete globular o concentrado eritrocitario. Esta es la forma que también hace una hepatoesplenomegalia gigante o masiva. Con frecuencia van a terminar en hiperesplenismo. A la exploración física van a ser pacientes que van a tener una facies característica, una frente amplia, prominencia del malar, hipoplasia de la mandíbula, y esos cambios óseos son debidos a la hiperplasia eritroide. Ya también les comenté en algún momento, y aquí lo volvemos a repetir, este tipo de pacientes que hemolizan de manera crónica y que y son sometidos a múltiples transfusiones, van a tener hemosiderosis o toxicidad por hierro. Ese hierro se puede fijar a cualquier tejido. En particular lo puede hacer con el tejido endocrino, y al afectar el tejido endocrino, y aquí no hay una glándula endocrina selectiva o específica, puede ser al azar y cualquiera. Y si vamos explorando de la cabeza a los pies, podemos ver que las glándulas endócrinas del cerebro van a ser la pituitaria, la hipófisis anterior, etcétera. La hemosiderosis puede condicionar hipofunción de esas glándulas. Por lo tanto, el paciente puede tener múltiples problemas endocrinológicos, como puede ser talla baja, como puede ser hipotiroidismo, una pubertad retrasada, y así nos vamos analizando todo el espectro glandular endocrino hasta llegar a insuficiencia pancreática, insuficiencia de ovarios, insuficiencia de testículos y todas las consecuencias clínicas que trae esta disfunción endocrina. Aquellos pacientes con anemia severa pueden tener también lesiones en el esqueleto. Si ocurre muy temprana edad, estos niños van a tener una talla baja y sus huesos también se van a engrosar muy rápido por el efecto de la hiperplasia. Por otro lado, la hemosiderosis también puede afectar otros órganos, infiltrar cerebro, infiltrar pulmón, infiltrar corazón, el hígado, etcétera, y eso va a condicionar insuficiencia. Por lo tanto, es una enfermedad multiorgánica que ante una mala terapia de mantenimiento de sostén podemos
ir viendo una serie de complicaciones que van a hacer más complicada esta enfermedad. Esta es una fases característica que acabo de mencionarles, la fases de Cooley. De manera progresiva, la fases de estos pacientes se va modificando de acuerdo a la intensidad de la hemólisis por hiperplasia eritroide. Los huesos más afectados en la etapa pediátrica van a ser aquellos, y dependiendo de su edad, en donde exista intensa hematopoiesis. Ustedes ya bien saben que después del primer año, segundo año, los huesos largos dejan de ser hematopoyéticos para trasladarse a los huesos cortos y anchos. Por lo tanto, los huesos de la cara y del cráneo son los que se van a ver más claramente afectados, como es este caso. Eso les determina entonces una fase particular. El cráneo se vuelve muy amplio, la frente a veces da la impresión de adoptar una forma como de abanico. Noten la hipertrofia de los maxilares. Al hipertrofiarse el maxilar, expone, como aquí lo estamos viendo, los incisivos centrales superiores, prominencia de los malares, y al final van a tener también un aspecto mongoloide por el alargamiento de la comisura palpebral debido al crecimiento de los huesos periorbitarios y los malares. Una fasis en un niño más pequeño. A un lado está una placa radiográfica del cráneo y podemos ver aquí cómo en el borde superior del cráneo y más allá de los límites de la calota, podemos ver cómo hay una gran profusión de imágenes de aspecto eh, en cepillo. Y esto lo hace la hiperplasia eritroide. Entonces, esta es una imagen bastante clásica de la anemia de Cooley. Entonces, el diagnóstico va a ser a través de una biometría hemática completa, que vamos a encontrar ahí diversos grados de anemia. Por lo general, las cifras de leucocitos y plaquetas van a estar en rango normal. En el frotis de sangre periférico, observaremos una anemia microcítica hipocrómica y los otros aspectos morfológicos que caracteriza a las hemólisis, como es la basofilia difusa, el punteado basófilo, dianocitos. La confirmación diagnóstica la estableceremos con electroforesis de hemoglobina, que vamos a encontrar un aumento de la hemoglobina fetal. Los rangos son muy variables, pueden ser 60 hasta 98%. Esta hemoglobina fetal surge como un mecanismo compensador porque no está sintetizando este paciente globina beta. Hace rato señalamos de que la hemoglobina A2 tiene que estar aumentada, pero en realidad esta cifra de la hemoglobina A2 que define a la talasemia beta va a ser muy dependiente de los valores de la hemoglobina fetal que surgen como compensación. Por lo tanto, en algunas ocasiones vamos a encontrar la hemoglobina A2 baja, a veces en rango normal, y clásicamente va a estar aumentada. Va a estar, esta variabilidad de resultados va a estar muy relacionada, vuelvo a repetirles, con el grado de compensación que el paciente tenga produciendo hemoglobina fetal. Es decir, si el paciente tiene 98% de hemoglobina fetal, va a ser muy natural que la hemoglobina A2 esté baja. Pero si, por ejemplo, nos vamos al extremo inferior que aquí se señala, hemoglobina fetal 60%, bueno, con toda probabilidad, la hemoglobina A2 ya la vamos a poder encontrar aumentada. No sé si queda claro bien esta idea. Sí, doctor. Bien.
Y fuera de este estudio confirmatorio, vamos a analizar todos los otros elementos que implica la enfermedad. Si sabemos que tiene talla baja, aunque sepamos que esta enfermedad lo puede condicionar, tenemos que hacer un estudio endocrinológico preciso para tener la certeza de que efectivamente la talasemia es la causante. Por lo tanto, otros estudios adicionales van a depender de lo que ustedes clínicamente observen en su paciente. Si tiene el paciente, por ejemplo, hiperglicemia, tenemos que hacer el estudio correspondiente porque el páncreas puede haberse afectado por la misma hemosiderosis y clínicamente darnos una falta de producción de insulina que al paciente lo va a llevar a convertirse en diabético. ¿De acuerdo? Entonces las complicaciones van a indicarnos los estudios adicionales que tenemos que realizar. Y necesariamente hay que completar los estudios básicos de laboratorio ante un paciente hemolítico. Vuelvo a resumirles: biometría hemática completa, prótesis de sangre periférica, reticulocitos, prueba de función hepática. ¿De acuerdo? Y el diagnóstico biológico molecular se tiene que realizar. Es la manera más precisa para ver el patrón genético que tienen estos pacientes. Y existen estudios, incluso a nivel intrauterino, que pueden darnos una información antes de que este paciente pueda nacer y con ello prever las complicaciones y un manejo, como por ejemplo puede ser una transfusión intrauterina. Esto obviamente se tiene que hacer en un hospital de tercer nivel y en nuestro país solamente el Instituto Nacional de Perinatología hace este procedimiento terapéutico. Este es el aspecto morfológico de una anemia microcítica hipocrómica. Encontraremos diversos grados de palidez, de formas, de tamaño. Para el tratamiento, el apoyo transfusional es importante, sobre todo en aquellas formas clásicas o las formas más severas. Y aquellos pacientes que reciban múltiples transfusiones, obligadamente tenemos que medir los niveles de hierro y los niveles de ferritina. Pero básicamente, la ferritina va a ser más que suficiente. Ya sabemos de que ellos de por sí van a embolizar, van a liberar mucho hierro y este hierro tiene la potencialidad de fijarse a los tejidos. Y si a este paciente que está embolizando le ponemos concentrado eritrocitario para manejar la anemia, vamos a estar administrando más hierro todavía. Por lo tanto, la ferritina nos va a permitir ver qué tanto estamos llenando los depósitos con hierro. Si ustedes recuerdan, 500 microgramos es el valor máximo de ferritina, de tal manera que cuando el paciente sobrepase los 500 microgramos de ferritina, y estamos llegando a un umbral de toxicidad. Por lo tanto, este paciente necesita un quelante de hierro. La desferoxamina es uno de los primeros medicamentos que surgieron para captar hierro y poderlo eliminar. Hoy en día existen otros recursos mucho más efectivos para quelar el hierro. Entonces aquí forma parte importante la quelación del hierro. En aquellos pacientes que hacen unas esplenomegalias importantes y básicamente los que están cayendo ya en una situación de hiperesplenismo, va a ser de gran ayuda la esplenectomía. Antes de someterlo a esplenectomía debemos proporcionar una cobertura antibiótica, una cobertura con vacunas contra los gérmenes encapsulados, meningococo,
Haemophilus influenza y Mycoplasma pneumoniae. Ya después se realiza la esplenectomía. El tratamiento curativo pueden ser dos opciones: la terapia génica o el trasplante de médula ósea. Pero posiblemente uno de los recursos mucho más efectivos es el consejo genético. Hacerles ver bien a los padres cuál es el comportamiento de esta enfermedad, y en cierta medida pues ellos tendrán que tomar la decisión en correr el riesgo de que pueda haber un síndrome talasémico con un rasgo heterocigótico, pero también puede existir la posibilidad de una enfermedad al grado de homocigosis. Todas las anemias hemolíticas hereditarias está contraindicado administrar hierro, porque lo acabamos de ver. Estos pacientes en ningún momento van a requerir hierro, al contrario, tenemos que dar una terapéutica que facilite su eliminación. ¿Tendrán alguna duda de lo que acabamos de revisar? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Nos vemos mañana entonces para el grupo con el que empecé el tema de hemoglobinopatías. Ya concluimos el capítulo de anemias hemolíticas corpusculares. Para el grupo de abril, mañana continuaremos con anemia de células drepanocíticas para emparejarnos con el grupo de Dafne. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta luego. Sí. Bueno.